Grabamos. Vale, ya grabamos, ¿eh? Ya estamos grabando. Vale, pues perfecto. Vale, pues presenta tú, Manuel, y yo hablaré de una cosa en principio que creo necesario hablar con todos ustedes, ¿no? Pero Manuel da la entrada. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a esta charla y bueno, poco más que decir, ¿no? Lo que tienen que decir aquí es Javier y Esther, y ya os dejo enseguida con ellos para que empiecen la exposición de todo esto que vamos a tratar, que es muy interesante y que ya entrevimos en alguna otra charla anterior, pero bueno, por haberse nos escapado o por no poder grabar las cosas, pues lo volvemos a realizar. Vale, pues voy a empezar a hablar, pero antes del tema, nada, en 2 o 3 minutos quiero decir una cosa que ha pasado esta semana y de la cual estoy francamente dolido, pero ya paso completamente de todos los temas. Yo soy una persona que ya llevo desde el año 86, he conseguido mucho, tengo relación con las universidades, pero tengo un grupo de personas que dicen que yo hago las cosas mal, que hacen los test mal, que estos test no son adecuados, etcétera, etcétera. Ya estoy un poquito, pero que hasta ahora he guardado silencio, hasta que esta semana he recibido una carta de este grupo de personas diciendo que fantástico, se han felicitado entre ellas, que han traducido el programa de formación de maestros profesional o educadores de niños superdotados. Yo cuando vi esto me escandalicé, porque esta traducción la hice yo hace un año, con el permiso del Consejo Mundial de Niños Superdotados. Y me sale esta persona que dice que ha hecho la traducción, escribe a sus amigas, por suerte me ha llegado a mí, ¿vale? Y yo le he dicho al primero, ya, ahora bien, porque esto lo traduje yo. Oh, no lo sé, ¿cómo ha sido? Digo, no, llama a este señor y ya me dirás. Llama a este señor, secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Niños Superdotados. Evidentemente no me ha contestado, pero claro, estoy hasta el gorro y hay cosas que las tengo que decir, porque a mí no me citan a ninguna conferencia, no me reconocen, dicen que hago y ya estoy harto. Pues, claro, lo primero que voy a hacer, simplemente para lo que sepáis, yo voy a anular mi Facebook. Estoy harto de Facebook, de las redes sociales estas que dicen mentiras, pues así, yo ya estoy harto y creo que ya voy a lo mío. Yo son ya 40 años de experiencia. Si yo he trabajado con universidades punteras de Estados Unidos, lo siento, estas personas no van a trabajar con universidades punteras que yo trabajo en Estados Unidos. Eso les da mucha rabia, pero ellos no saben hacer un test sin estandarizar, no saben hacer ciertas cosas. Bueno, no quiero decir más, simplemente pensar que puede ser que estos días en redes sociales digan algo peor de mí. Yo digo lo que siento porque la traducción, y hay testigos, entre ellas, entre ellas, el señor Dopazo, entre ellas el Ministerio de Educación, entre ellos los departamentos de educación de al menos 10 comunidades autónomas que hace un año recibieron esta documentación mía traducida. Por lo tanto, pues el que quiera decir algo y cosas así, pues que lo diga a la cara, no saben esas cosas. Y no quiero molestar más, porque simplemente es una cosa que me atañe, pero para que sepan que lo que no puedo pasar es que ellos han hecho una cosa que la están vendiendo en estos momentos por Facebook, por Instagram, por todo eso, ¿no? ¿Vale? Yo ya he protestado, ya lo saben, y han callado, evidentemente, por Facebook. Yo voy a anular mi Facebook, por lo cual ya yo sigo con ustedes, con mi teléfono y con mi WhatsApp, ¿vale? Bueno, pues vamos al tema que nos interesa. Si alguno quiere hacer una introducción sobre esto, lo permito. Vamos a empezar y seguir insistiendo en el tema emocional de los niños y de los adultos superdotados. Ha de quedar siempre una cosa muy clara en este sentido. La hiperexcitabilidad emocional es inherente al superdotado. No es ninguna patología, es inherente, es normal. Pasa que en ciertas situaciones sociales, etcétera, de ciertas circunstancias, esta gran sensibilidad emocional se puede volver contra ellos. Entonces, pues, tenemos falta de seguridad en sí mismo, etcétera, etcétera. En otras circunstancias también facilitan mucho las cosas. Hoy en día tenemos un 32% de niños con doble
excepcionalidad. Es decir, ¿qué es la doble excepcionalidad? Un niño que tiene un alto potencial intelectual, pero tiene problemas de aprendizaje visuales, auditivos, etcétera, etcétera. Esto es un 35%, no sé si estas personas lo saben, es un 35%. ¿Vale? ¿Y esto qué hace? Que lo primero que hace el colegio es avisar de que este niño tiene problemas, que este niño molesta, que este niño tiene trastorno por déficit de atención, etcétera, 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 y se olvidan de que es un tío brillante, ¿no? Entonces, venga, señora, vaya a médicos, vaya al pediatra, vaya al psicólogo, que este niño tiene TDAH, me vienen niños medicados incluso, medicados. Dime. Ah, vienen los niños medicados y esto tener en cuenta. Yo que precisamente que he ido a muchísimos congresos mundiales, precisamente el año 2017 fui al Congreso Mundial simplemente para ver si yo estaba equivocado, de tanto por ciento tan alto de doble excepcionalidad. Hubieron como 19, 20 conferencias sobre doble excepcionalidad. Y todas decían lo mismo, tenemos en el despacho un 32, un 30, un 35%. Por tanto, y eso no lo saben ni nuestros profesores, ni personas que dicen que son unas psicólogas fantásticas o psicólogos fantásticos, ¿vale? Y se está admitiendo poco a poco, cuesta mucho, pero hay doble excepcionalidad, un 32%, por lo menos, que es lo que yo entro. ¿Qué pasa? Que este alumno, que su cerebro, por lo menos, funciona a una alta capacidad, pero que puede hacer una letra asquerosa, que el profesor se queja, no trabaja, eres un gandul, etcétera, etcétera. Este niño se piensa, quizás tengo un problema, inseguridad, malestar interno, etcétera, etcétera, aspectos que Esther, cuando sabe, pues está viendo con frecuencia. Claro, nos parece un enfermo. Esther es psicóloga, pero con los niños explotados es coaching. La palabra es acompañar a esta persona, saber que que tiene una capacidad brutal, el niño la de aceptar. A veces se me ríe, dice, doctor, pues si yo tengo problemas. No, tío, eres fantástico, ¿no? Esto es una lucha, porque su presente es quejado de mala letra, quejado de que no presta atención en clase. Los papás, que ya lo saben, evidentemente, yo me atrevo a decir hoy que el 80% de las visitas son de vosotros papás angustiados, que no sé qué hacer con mi hijo, porque mi hijo lo está pasando mal, que he visto eso. Este año estoy un poco contento porque he conseguido pasar de tercero de ESO a uno de bachillerato, fantástico, he conseguido una aceleración. Estamos a punto de conceder otra aceleración en una línea de primero a tercero de primaria. Vamos a ver si en enero, pero bueno, hay un primer paso que el colegio ya está aceptando, ¿no? ¿Me entendéis? He llegado a una conexión la semana pasada con la Salle Bonanova, ¿vale? Para que nos enviaran niños para hacer cursos, como los cursos que estamos haciendo, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo con ellos, el día a día, el ayudarlos, más el soporte y el soporte de vosotros padres, ¿no? Que también parecéis bastante, ¿vale? Y necesitan pues este apoyo por ese tema emocional. ¿Qué es una hiperexcitabilidad? Os lo he explicado alguna vez. Cuando la neurona tiene factores dolorosos y tiene factores emocionales. La neurona va por todos sitios de sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y son excitables. ¿Sabes? Cuando nos dicen que tal amigo se ha muerto en un accidente de moto, tenemos un sentimiento de tristeza importante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Tenemos en esta hiperexcitabilidad que yo cuando pego un puñetazo, ¡ay, qué daño me has hecho! Pero claro, si este puñetazo es hiperexcitable, la respuesta que va a obtener va a ser de otra manera. No decir, ¡ay, qué daño me has hecho! Será quedar cao. Esta persona queda cao. Y cuando se despierta, no nos dice que le duele el puñetazo. Nos dice que ha visto unos pajaritos, unas lucecitas que se movían. La neurona, al ser hiperexcitada, da una respuesta no adecuada. De dolor tendría que ser, sino de lucecitas que por ahí brillan, ¿no? En lo emocional es lo mismo.
La hipersensibilidad tiene unos límites y cuando es hiperexcitable, por el motivo que sea, dada esta hipersensibilidad que ya tiene este niño, su respuesta puede ser no adecuada y lo que decía yo hace un momentito, se vuelve contra ellos esta hiperexcitabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenemos? La autoimagen, la seguridad en sí mismo, etcétera, etcétera. Claro, hay niños que a veces no me creen, dice, doctor, ¿cómo dice usted que soy tan inteligente si estoy suspendiendo? Digo, has de entender muy bien que es ser superdotado. Ser superdotado no es sacar dieces, ser superdotado es capacidad de aprendizaje. Y esto, como padres, hay que decirse al niño, es tu capacidad. Y esta orientación, este acompañamiento que tenéis que hacer los padres es importante. Precisamente quiero hacer a principios de año otro segundo curso de formación de adultos como educadores. Van a venir psicólogos, van a venir papás, van a venir médicos, pretendo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esto es una ayuda de cómo hablar con vuestros hijos. Con esta hiperexcitabilidad, lo sabéis de entender. Mucho diálogo. Hoy en día también, perdonad, hoy en día la sociedad nos aprieta mucho. Y los papás tenemos estrés. Y los niños, imaginaros. Si los papás, y a veces los papás os enfadáis, ya no sé qué hacer contigo. Claro, ¿cómo puede quedar la imagen de este niño cuando la mamá o el papá dice, es que ya no sé qué hacer contigo, pobre chaval, si tiene un problema todavía me lo estáis machacando? No, acompañar, hablemos. Yo siempre recomiendo una cosa, es difícil, pero hay que fijar un horario, una vez a la semana, mensual, en el cual vamos a hablar. Vamos a cerrar la televisión, vamos a cerrar los móviles, papá, mamá, nuestro hijo, nuestra hija, y vamos a hablar. Vamos a hablar. Qué poco hablamos, ¿no? Estamos todo el día con el ordenador, con la maquinita, y el diálogo apenas existe, simplemente para enfadarlos, posiblemente. Que hay que llegar pronto a casa, bueno, etcétera, etcétera. Pero tened en cuenta, sobre todo, que estáis hablando a un hijo hiperexcitable, muy sensible, cuyas emociones posteriores a movimiento emocional van a ser no adecuadas, quizá, porque la sensibilidad le crea unas emociones que no le tendría que corresponder. Todo esto era de saber cómo es, la vez de ayudar, y ojo, y para eso está, evidentemente, en muchos de ellos, la ayuda de Esther, ¿no? Evidentemente, como expertos, tanto a los niños como a los papás. Los papás también necesitáis, pero cuesta entender, es fácil. Yo voy a hacer la última pregunta y le doy el papel a Esther, ¿no? Esta pregunta, en este momento se me ha ido, a veces me... ¿no? Yo me acuerdo una vez a un catedrático de psiquiatría, estaba hablando de la memoria, y una señora le dijo, ay doctor, ¿cómo puedo tener memoria? Y él, ¿sabes qué le contestó? Por favor, repítame la pregunta que no me acuerdo. La señora se enfadó, imaginaros cómo se enfadó. Vale, esto es realidad, es una historia real, ¿no? Con lo cual yo ahora iba a decir una pregunta, ya me saldrá, ¿vale? Pero ya digo, vuestro hijo os quiere escuchar y nosotros estamos en ayuda, ¿no? Ahora hablará Esther, porque ya se meterá más el tema, y yo después finalmente, porque hablamos que si hay tiempo hablaría de esto, de cómo hacer las identificaciones, o sea, es decir, la evaluación de vuestros hijos, ¿no? ¿Vale? Porque la gente entienda que actuamos diferente a los métodos tradicionales, ¿no? Esther tiene la palabra, ¿vale? ¿De acuerdo? Adelante, yo apago el micrófono. Vale. Bueno, pues gracias y bienvenidos a todos. Hacer un pequeño recordatorio y decir, bueno, esta charla es sin ánimo de lucro, nace desde nuestra voluntad y con la motivación de poder compartir cada vez qué es la alta capacidad, ¿no? Vamos a trabajar un poquito en desmitificar,
porque hay mucho mito que realmente hace mucho daño de lo que es la alta capacidad, ¿no? Entonces, el doctor y yo, con la ayuda de Manuel, ¿no?, nos pusimos a hablar y dijimos, ¿por qué no hacemos mensualmente, ese es nuestro compromiso, una charla que sea de interés general, ¿no?, para poder desmitificar, poder profundizar en todos aquellos temas que generen interés y alivio, ¿no?, a los padres? Entonces, os vamos a proponer que las personas que queráis nos enviéis un mail, nos hagáis propuestas y así podremos, las propuestas más comunes, organizaremos esas charlas en función de vuestra demanda, ¿de acuerdo? El objetivo es, pues eso, es dar información, es hacerlas de una manera un poquito amena para que se vaya entendiendo y podamos entre todos construir, ¿no?, y poder ayudarnos. Pues si no hay más, esta es la introducción que yo quería hacer. Os voy a presentar una pequeña presentación que es muy cortita, donde explicamos todo lo que ha explicado el doctor de una manera un poquito más estructurada. También es una manera más visual para poderlo ver y poderlo retener y así saber qué son exactamente las a veces se me va el catalán, las hiperexcitabilidades, ¿de acuerdo? Y cómo afectan a nuestros niños. Porque luego hay ese comportamiento que dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengamos notas del colegio? ¿Cómo puede ser que tengamos rechazo de los compañeros? ¿Cómo puede ser que en casa yo a veces ya esté crispada y no pueda más? ¿De acuerdo? Pues vamos un poquito a entender qué son esas altas excitabilidades que denotan las personas con alta capacidad. Y voy a compartir la pantalla. A ver, Manuel, si lo sé hacer bien. Y me vais a confirmar si veis la pantalla. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Vale, yo ahora no os puedo ver a vosotros, pero bueno, me centro en el PowerPoint, ¿de acuerdo? Los que no me conocéis, como bien decía el doctor, soy psicóloga, soy coach, soy educadora social, soy mediadora, he estudiado eneagrama, bioenergética, técnicas de MDR y de brain spotting, ¿de acuerdo? Al final, los que nos dedicamos a atender a las personas, es un sinfín. O sea, aquí siempre hay interrogantes porque nos vamos formando continuamente, ¿no? Y no lo he puesto, pero el máster más grande y más importante que he hecho ha sido con vosotros y con vuestros hijos, que llevo ya 10 años al lado del doctor con el tema de las altas capacidades. Entonces, no hay mejor máster que tener un buen profesor, como ha sido él para mí, y lo sigue siendo, y la oportunidad de crecer en cada uno de los casos, porque algo que es común es que cada caso, cada familia es individual, es un mundo. No hay un prototipo típico, que esto, bueno, hace maravillosas a las personas, porque cada uno somos distintos, ¿no? Y te permite hacer ese trabajo, ese traje más a medida, ¿no?, a lo que necesita esa persona y esa familia. Y es algo, pues bueno, que nos entusiasma y que hace que cada día luchemos, ¿no?, y investiguemos sobre nuestro trabajo. Hay 5 hiperexcitabilidades, como bien decía el doctor, ¿no? Y vamos a trabajar una por una. Una que se destaca muchísimo a nivel físico es la psicomotora. O sea, son niños con una elevada excitabilidad en el sistema muscular y tienen una capacidad energética inagotable. O sea, son niños que están en constante movimiento. Que estén en constante movimiento no significa que luego no puedan llegar a ser torpes. Yo, con todo el respeto, las primeras veces, ¿no?, que yo llegué a la fundación, que yo podía observar cómo los niños esperaban para entrar a una clase, cómo salían de otra, ¿no?, era un no parar por los pasillos, pero es que se iban tropezando con todo, porque no podían dejar de moverse, pero su atención estaba en otra cosa. Entonces, es algo que a veces nos llama un poquito la atención, decir, es que no para de moverse, pero tiene este punto que a veces son torpes, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que los juegos más populares en el colegio, ¿no?, en especial en los niños, el estigma del fútbol, ¿no?, que el niño que no juega fútbol se queda apartado. Pues ese niño tiene dificultades para jugar a fútbol porque nadie le pasa la pelota, porque nunca entra ningún gol, porque es incapaz de chutar, ¿no?, y enviar la pelota donde él quiere. Entonces, todo eso empieza a dificultar
¿no? Ya la sociabilidad con su entorno, con su grupo de iguales, pero en cambio tienen esta excitabilidad, ¿no? A nivel neuronal, obviamente, que hace que su cuerpo esté en constante movimiento. Fijaros también el problema que es esto en el aula, con profesores, con maestros, ¿no? Con 25 o 27 niños y que tengamos... Yo a veces criticamos mucho a la escuela, ¿no? Pero también tenemos que entender que nuestro hijo no es el único. Lo que sí que me gusta es toda esta información para poder compartir y ver cómo vamos encajando, ¿no? Las individualidades de cada alumno. Por otra parte, tenemos la área sensual sensitiva, que no tiene nada que ver con el tema sexual, ¿no? Que a veces se puede confundir. Son todos los sentidos y tienen una capacidad exacerbada. O sea, son niños que llegan a casa, todavía no han abierto la puerta y ya saben lo que ha cocinado mamá, ¿no? Lo están oliendo desde la esquina. Tienen unos sentidos súper desarrollados. El tema del gusto. Sobresale que sean niños muy pequeños y que vayan a un restaurante, ¿no? Y en vez de pedirse el menú infantil de pollo con patatas, se piden un bistec. Y se piden un bistec a la pimienta. Dices, como un niño de 5, 6 años, ¿no? Entonces, degustan, ¿no? Tienen unas papilas gustativas, ¿no? Súper sensitivas, donde sienten un gran placer con todo el tema del gusto, ¿no? Lo mismo pasa con el olfato. La vista, se quedan con todo. Son personas generalmente tienen mucha memoria fotográfica, ¿no? Y se quedan con detalles donde pasan desapercibidos para el resto del mundo, ¿no? Y tienen un tacto extraordinario. Son niños que a pesar de a veces no relacionarse demasiado, ¿no? con otros niños, tienen una sensibilidad especial. ¿Con quién? Con personas de confianza. Aquí enlazo un poco el tema del diálogo que decía el doctor, y esto es es un recurso que yo aconsejo, ¿no? A muchos papás y muchas mamás, sobre todo cuando son etapas más infantiles y preadolescentes. Sí que es verdad que en la adolescencia todo esto cambia y buscan más su individualidad, pero en el momento de dormir, de ir a dormir, yo llamo los 5 minutos de oro, ¿no? Y estos 5 minutos son fantásticos porque se bajan todos los ruidos de la casa, se bajan las luces y solo está vuestro hijo, vuestra hija y vosotros. Entonces, esos son los 5 minutos mágicos donde repasamos cómo ha ido el día, cómo te sientes, qué cosas han sucedido, ¿no? Y ahí esos son 5 minutos que a veces se alargan a 20, ¿no? Donde se genera un vínculo de amor, de confianza, donde no hay prisas, donde no hay nada que interrumpa, ¿no? Ese momento tan valioso, ¿no? Entre padres e hijos. Entonces yo recomiendo hacerlo como un hábito y una de las cosas que yo recomiendo es a la hora de ir a dormir hacer el repaso mental de todo lo que ha sucedido a lo largo del día y quedarnos con 3 cosas que destaquemos positivas de ese día. ¿Qué hacemos con esto? Ya estamos fijando la mente a algo positivo y me voy a dormir con esa sensación. Pero si por lo que sea hay algo que ha marcado ese día de manera negativa, revisamos, es decir, ¿qué podíamos haber hecho hoy? Nada. Pues tenemos deberes para mañana. Vamos a dejar a nuestra mente descansar. Entonces, al ver que hay una esperanza, que al día siguiente tenemos otro nuevo día, ¿no? Para poder solucionar, es como que también le estamos dando este break, este descanso, ¿no? A nuestra mente para poder relajarnos e irnos a dormir. La parte intelectual, bueno, tienen un hambre increíble de entender, de conocer. Y muchas veces les interesa temas que son poco corrientes para el grupo de iguales, ¿no? Sobre todo, lo que necesitan es entender y llegan a profundizar, ¿no? en los aspectos que les interese, ¿no? Son mentes muy activas, siempre están pensando. Por eso muchas veces tienen dificultades en relajar la mente, porque la mente es un hervidero de cabeza. Claro, cuando tengo 50.000 ideas creativas es fantástico, pero cuando las tengo que empezar a materializar, ¿por cuál de ellas empiezo, ¿no? Y ahí es cuando se les empieza a cruzar los cables porque no pueden y no saben pausar la mente.
Entonces, ya te digo, también este ejercicio, ¿no?, de los 5 minutitos de oro antes de irnos a dormir les ayuda a quietar, ¿no?, todo el circuito que tienen todas esas voces internas con las 1000 acciones que tienen al segundo, ¿no? Y luego también destacar que ya a temprana edad, y esto es algo que les acompaña, es la preocupación por una justicia y por una moralidad. Yo digo que a veces son niños con unos valores ejemplares que se están perdiendo, que los medios de comunicación, que las redes sociales no contemplan, porque no son niños superficiales, huyen de la superficialidad. Eso también les hace ser rechazados por el entorno, porque su centro de interés no es el mismo, ¿no? Entonces, buscan esa verdad, la autenticidad y la defienden con uñas y dientes, ¿no? Son capaces de enfadarse enormemente por las injusticias que cotidianamente nos rodean y no son pocas. Pero lo viven como con una gran traición, ¿no?, con una gran rabia. Entonces, también hay que enseñar a vaciar todo esto, porque imaginaros, ¿no?, ese sentimiento lo que hace es colapsar nuestra mente, colapsar nuestra alma, ¿no?, nuestro corazón, y no nos permite ser creativos para llegar a solucionar, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar en ese bucle intelectual. La área imaginativa, ¿no? Obviamente, esta va muy relacionada también con la intelectual, ¿no? No pueden parar de pensar, ¿no? Y esto hace que continuamente les vengan millones de ideas, ¿no? Y les cuesta pararlas y les cuesta muchas veces llevarlas a cabo. De ahí a veces la frustración, ¿no? Son niños muy hábiles también verbalmente, utilizan muchísimas metáforas, utilizan un vocabulario mucho más rico y extenso y ya genera curiosidad, ¿no?, que a corta edad utilicen un vocabulario como muy exacto, tienen muy claro qué es lo que quieren decir y buscan las palabras apropiadas para poder transmitir, ¿no? Entonces tienen esta capacidad innata de inventar, de crear. Claro, a veces vienen papás enfadados, es decir, es que ahora no tanto, pero con los ordenadores de sobremesa de antes llegaban a desmontar los ordenadores, los vídeos. ¿Para qué? Para ver los circuitos que habían dentro, y lo curioso es que algunos los volvían a montar y funcionaban, ¿no? Y también es muy inherente en ellos la fantasía, ¿no? Sobre todo en edades más tempranas. Esa imaginación, esa creatividad, esa fantasía. Ayer hablaba, ¿no?, con un niño de 8 años y dice, mi escuela mata la creatividad. Claro, me quedé así, decir, ostras, ¿cómo a una edad tan temprana te estás dando cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos tendemos a conducir demasiado. No, esto así no, esto mejor así. Entonces vamos poco a poco limando lo que es la creatividad y lo que es también la imaginación, porque vamos conduciendo a cómo deberían ser las cosas, obviamente bajo nuestro prisma, ¿no? La parte emocional, aquí es el gran tema, ¿no? ¿Por qué es el gran tema? Las emociones todos las tenemos, pero las personas con alta capacidad tienen una intensidad emocional donde necesitan esa autorregulación, ¿no? Una traición, o sea, un enfado no es un enfado, lo ven como la peor traición que le puedan hacer, ¿no? También, por algo positivo no es algo bueno, es algo extraordinario que les está sucediendo. Entonces, la manera de sentir es siempre, o sea, de a 100. Son niños que sienten continuamente, intensamente, por todo. Por eso tienen también estos cambios de humor tan bruscos, ¿no? Que decías, pero bueno, hace un momento no estabas tan enfadado por esto que ha sucedido, pero cuando son capaces de archivarlo y de aparcarlo, son capaces de conectar con la felicidad, pero de una manera súper intensa. Entonces, esto nos lleva, ¿no?, a estas emociones tan extremas que muchas veces para el resto, para los papás, ¿no? No entendemos, ¿no?, por qué pueden pasar de 0 a 100. Yo digo que a veces son los niños Ferrari, ¿no? Pasan de 0 a 100 en 0, ¿no? Son muy rápidos y tienen esta habilidad. Y luego, bueno, que tienen una fuerte conexión, ¿no?, con el mundo,
con las cosas, con los lugares. Son niños que les va muy bien, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Fijaros, aquí se une todo, ¿no? El olor, el poder tocar, el poder sentir, ¿no? Y todo eso les queda grabado, ¿no? A fuego en su subconsciente, ¿no? Entonces son niños que necesitan tocar y experimentar, porque tienen esta conexión tan grande con el mundo, ¿no? Y, por lo contrario, son personas con un nivel de exigencia muy elevado, con un sentimiento de perfeccionismo muy alto, que eso automáticamente conduce a la frustración, porque el perfeccionismo es un listón tan alto que yo me pongo y que me exijo continuamente, que es que no me permito disfrutar, que es que no me permito relajarme, ¿no? Porque siempre lo puedo hacer mejor, ¿no? Y este es el juicio interno que tienen, y cuando siempre lo puedes hacer mejor, automáticamente que me digo, no me esfuerzo demasiado, no lo hago suficientemente bien, es que no soy bueno, es que no lo hago para esto, es que el doctor se ha equivocado, es que esto no es para mí, es que esto no me sirve. Y si encima no lo pueden compartir con los demás, son cuando se sienten bichos raros, ¿no? En un mundo que funciona a otras revoluciones distintas que a ellos y que comparten otra escala de valores distinta a la de ellos, ¿no? Entonces, esa autocrítica a veces es terrible lo que les llega a machacar, ¿no? Es aquí donde principalmente nace mi labor, ¿no? En abrir herramientas para que ellos se puedan sentir seguros y se sientan, sobre todo, lo más importante, con capacidad de solucionar. Entonces, muchas veces cuando están en consulta, yo no doy soluciones a su vida, pero sí que buscamos las soluciones que hay dentro de ellos. Y muchas veces pasan por hacer ese cambio de mirada y por ver las cosas, tal vez no de una manera tan cerrada, sino de ver un poquito cómo las cosas se pueden ir abriendo y podemos dar esa otra óptica, ¿no? Esa otra mirada que posiblemente enriquezca muchísimo más. ¿Qué nos encontramos generalmente en la consulta, ¿no? El doctor, yo, las personas que nos dedicamos? Pues una gran capacidad cognitiva, donde realmente aprenden mucho más rápido que el resto de población, ¿no? ¿Esto es una ventaja? Sí, puede ser una ventaja si todo está equilibrado, pero si esa gran capacidad cognitiva tienen un desorden emocional, realmente no les sirve para nada, se les gira totalmente en contra. ¿En contra por qué? Porque encima cargan con un peso, cargan con una etiqueta, ¿no? De, pues tú no eras tan listo, pues tú no eres tan inteligente, pues ¿cómo puede ser que? Entonces, poco a poco, la persona se va bloqueando y se va cerrando cada vez más, ¿no? Os quiero poner un ejemplo que es muy tonto, pero igual nos ayuda, ¿no? A entender. Todos hemos visto los concursos estos de televisión, ¿no? Hacen preguntas y están las respuestas. Desde el sofá de casa es tan fácil cuando las sabemos, obviamente. Ah, no es esta. Hombre, pero ¿cómo ha podido fallar esto que es tan obvio, ¿no? Claro, ahí juegan los nervios, la tensión, el directo, todas las personas mirándote, una cámara. ¿Por qué algo tan obvio nos equivocamos? Pues por algo emocional, ¿no? Que me está sucediendo. Hay un miedo en ese momento que me paraliza, ¿no? En ese caso, y hace que mi cognición, que mi mente no piense con tanta fluidez. ¿Qué dificultades, ¿no? comporta todo esto? Pues bueno, baja autoestima, aburrimiento, este nivel de autoexigencia. Yo aquí lo destacaría en fosforito, ¿no? Porque es que es el ABC de todas las sesiones. Esa angustia que genera, ese estrés, ¿no? ¿Qué pasa cuando siento tanto dolor? Lo que decía el doctor, ¿no? La hiperexcitabilidad es tan grande que cuando me dan el puñetazo veo pajaritos. Entonces me anestesio emocionalmente. ¿Qué significa anestesiarse? Que me desconecto y así ya ni siento ni padezco. Entonces, ¿qué trabajamos? Pues herramientas para trabajar esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de ir superando las adversidades. También en consulta trabajamos esos bloqueos, esos traumas, esa manera de entender diferente al mundo, ¿no? Ese estigma de ser diferente que genera esa inseguridad, ¿no? Y claro, y ahí vienen 50.000 creencias limitantes de yo no soy capaz, yo no soy bueno, yo no puedo, ¿no? Entonces, esa es un poquito la base del trabajo, ¿no? Para reducir ese perfeccionismo, convertirlo en optimalismo
Y sobre todo también que salgan de esa zona de confort, yo aquí pondría de desconfort, ¿no? Para que salgan a veces del bucle del sufrimiento y puedan abrir esas puertas para poder relajarse, disfrutar, ¿no? Y ver las cosas de otra manera. Por eso es importante los 5 minutos de oro, ¿no? Que os comentaba, porque es una manera que nosotros como papás ya les podemos ir dando esas herramientas, ¿no? Hay cosas que no se pueden resolver y hay cosas que no se pueden resolver en un día. Ya encontraremos la solución, pero el mundo no se para y no se acaba. Y lo que no puedo resolver hoy, tal vez me venga, ¿no? la información para poderlo hacer mañana. ¿Cómo trabajamos? ¿No? Pues trabajamos esas mentes, ¿no? que son muy capaces para que realmente no se pierdan por el camino, ¿no? Y sean mentalidades que lleguen al éxito, que lleguen a los objetivos que ellos se proponen, que puedan mejorar en esa gestión del estrés, ¿no? Esas creencias limitantes que estaba comentando, ¿no? Las cambiamos y las convertimos en creencias más potenciadoras. El optimalismo, ¿no? Lo potenciamos y es una manera de ese perfeccionismo darle una salida. No quedarme con el listón de dónde tengo que estar, porque si no llego me frustro. El optimalismo abre puertas y es, vale, no he llegado, ¿cómo lo puedo hacer para llegar? No significa que perdamos nuestro objetivo, significa que busquemos la manera de poder conseguirlo. Esa autoconfianza, potenciar todas las fortalezas que tienen y muchísimas, pero cuando una persona está tocada emocionalmente no las ve, ¿no? Poder ayudarles en esa toma de decisiones, ¿no? Con esa seguridad, con superar también el miedo a poderse equivocar, porque equivocarse es innato en el ser humano, ¿no? Poderlos empoderar, generar ese liderazgo mental y, como el doctor también decía, ¿no? Los hábitos de excelencia. Los hábitos de excelencia no vienen heredados, ¿no? Vienen trabajados y se empiezan a trabajar a cortas edades para ir interiorizándolos, ir superando etapas, dificultades, pero con unos hábitos que nos permitan, ¿no? Conseguir todo lo que nos planeemos. Yo aprovecho ahora que es principio de curso, lo repito en mis sesiones, pero aprovecho para hacerlo ahora, ¿no? Ahora es un tiempo magnífico para sellar estos hábitos. Ahora han empezado la escuela, han empezado el instituto y todavía no hay una carga lectiva de trabajo. Entonces, es el momento de, ni que sea dedicar una hora a hacer los títulos bonitos, hay opciones de lettering, hay 1000 cosas que son muy visuales, muy bonitas, que nos permiten poder trabajar una hora en algo, ¿no? Que para mí es sellar ese hábito, luego ya tener interiorizado. Entonces, yo os animo a que ahora, aunque lleguen de la escuela, no tengan demasiados deberes o prácticamente no tengan, se pongan una hora a revisar qué es lo que han hecho, a ver qué van a hacer durante el año, ¿no? Para ir poco a poco sellando ese hábito que les permita posteriormente tener una visión más estratégica y sobre todo esta autodisciplina. ¿De acuerdo? ¿Qué trabajamos? Bueno, pues trabajamos el equilibrio, ¿no? Entre la conducta, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si no hay un equilibrio, yo pienso una cosa, siento, pero estoy obligado a hacer otra, esto tarde o temprano va a tener, ¿no? una consecuencia posiblemente negativa en mí, ¿no? Y trabajamos un poquito para esta coherencia. Equilibramos, pues bueno, aquí os pongo, ¿no? El dibujo del cerebro para que veamos las 3 partes del cerebro, ¿no? ¿Por qué están compuestas? El sistema reptiliano, que es la parte más, ¿no? primitiva, el sistema límbico, que es lo que recoge, ¿no? todas las emociones, ¿no? Capitaneando ahí la amígdala, y el neocórtex, que nos da esa capacidad de pensar, de tomar decisiones, de elegir, ¿no? Entonces, no hay ninguna parte que sea mejor que la otra. Tienen que estar las 3 áreas perfectamente coordinadas, porque si hay un predominio del sistema lóbulo-frontal, del neocórtex, hace que apague todas las emociones. Y las emociones están por algo, nos dan un sentido, nos alertan de las cosas, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio y esto también lo trabajamos. Esta frase la rescato, ¿no? De Einstein, que me encanta, porque dice que todos, absolutamente todos, somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda la vida pensando que es un inútil.
Entonces, cada persona es un mundo, puedan tener altas capacidades, puedan tener capacidad, pero hay que valorarlos por lo que son, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta breve exposición, pero espero que os haya ayudado a clarificar un poquito. Bueno, dos cosas que ha dicho Esther, que son, sí, me oyes, ¿no? En primer lugar, cuando ha hablado de este niño de 8 años, ¿no? Que dijo que el colegio me está destruyendo la creatividad. Es así. Hay una gran conferencia de la catedrática de psicología de Harvard, ¿vale? Que es una conferencia que yo asistí personalmente y que la podéis encontrar en internet. Teresa Amabile, el nombre de esta gran psicóloga Teresa Amabile, la podéis encontrar en internet. How to Kill Creativity, cómo matar la creatividad. Y la conferencia que yo estuve presente, pues hablaba cómo la educación quema la creatividad, ¿no? ¿Vale? Cuando a un niño pequeño le dan los gumets y dicen pon el color verde en las hojas y el marrón en el tronco del árbol, el niño dice, ¿por qué no puedo poner yo el tronco azul? Y le rompen la hoja y la criatura le han destrozado la creatividad, ¿vale? ¿Entendéis? Viendo en la... Luego ahí tenemos los divergentes matemáticos, que es un niño que ve una ecuación así de larga y el niño pone x igual a 3, suspendido por copiar. Y esto pasa con muchísimos. Y son profesores que no entienden la creatividad, pero aquel niño ha visto el resultado y lo dice. Enemistad, el profesor, él dice esto es una porquería porque este profe no me entiende, etcétera. Ya estamos en el conflicto que puede venir porque el niño no ha copiado, simplemente sabe que el resultado es 3 o lo que sea, ¿no? Eso quería hablar de esto. Y luego hablar, porque precisamente el otro día estaba hablando un poquito de esto también con Manuel, de que todo esto, lo último que salía era el de Ocortes. El de Ocortes es donde pensamos, lo que hacemos, lo que envolvemos, etcétera, no es la parte de creatividad, de inteligencia, ¿no? Ten en cuenta, cuando yo estudié, y digo tempore, ya tengo el doctorado por 50 años de médico, ¿no? Pues hablaba de psicología, comúnmente, ¿no? Que parecía algo que espiritual, que no entendíamos, ¿no? Y hace unos 20 años se empezó a hablar de la neuropsicología, con lo cual muchos psicólogos suspendían, porque hablarles de la neurona y cosas así, bueno, era un desastre cuando hacían la asignatura de neuropsicología, ¿no? Y ahora estamos hablando de la neurociencia. Ahora es neurociencia, ¿vale? Y neurociencia es conocer la neurona y por qué hace esto y por qué no esto y las conexiones y todo eso, ¿no? Exactamente, ¿no? La neurociencia está avanzando mucho en el campo de conocimiento del superdotado, ¿no? Nos explica un poquito por qué esto que tendría que ser excitable resulta que es frenado, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que la gran investigación de neurociencia es encontrar 1000 proteínas que actúan en la transmisión del pensamiento. 1000, no 10 ni 15, 1000. Y todo eso se está estudiando, a ver esta proteína que hace, que sirve, ¿no? ¿Vale? Todo eso nos está permitiendo en estos momentos, ¿no? Dar medicaciones antipsicóticas con efecto de 10 años. Por lo cual, los individuos con psicosis, ya se me saldrá, igual, con psicosis, pues antes damos una medicación y se tenía que cambiar a los 5 años. Volvían a tener la crisis psicótica. Ahora esto ya dura 10 o 15 años, con lo cual gana mucho la calidad del esquizofrénico, perdón, que no salía, esquizofrénico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabemos un poquito ya cuáles son los transmisores. La doctora Susana Azulit, yo la conozco personalmente, tuve el placer de conocerla en el año 96, está investigando en la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, precisamente esos neurotransmisores en el tema de los superdotados. Y vamos conociendo una cosa que le explicaba yo otro día a Manuel, y le dije, profesor, ¿cómo es que salen tantos niños con capacidad extraordinaria en ciencias y pocos en letras? ¿Vale? Entonces, él me dijo, si usted estuviera ahora en la época
de hace 200 años, todo era el amor y todo era cosas así, habrían muchos más alumnos de letras, ¿no? ¿Vale? Pero como ahora está de moda la tecnología, por eso la neurona se especifica. Esto es lo que se llama especificación de la neurona. La neurona se especifica según lo que hay, según el input que le conoce al alumno, y pues el alumno se dedica más a esto, ¿vale? La neurona la alimenta aquello que el alumno quiere aprender, quiere conocer. No, todos los niños no son tan románticos, ¿no? Tiempos de romanticismo, pues sí, estaría todo el mundo estudiando letras, psicología, todas esas cosas, ¿no? Ahora vamos más a las ciencias, ¿no? Con lo cual es otro tipo de conocimiento. Y esto, pues, ya digo, estamos en plena efervescencia. Yo digo a mis más allegados, digo que si ahora me tocaba la primitiva, os dejaba y me iba a estudiar neurociencia a Vanderbilt, ¿no? ¿Vale? Dejaba mi trabajo porque es algo apasionante. 1000 proteínas. Si cualquiera de vuestros hijos se quiere dedicar a la neurociencia, no os preocupéis, que encontrará trabajo dentro de 5 y dentro de 6 años, porque están buscando muchas personas que se dedican a buscar estas 1000 proteínas. La investigación está en el aire y conoceremos más pues, cómo funciona la neurona, ¿no? Bueno, y podéis hacer preguntas. Yo simplemente, pues, habíamos dicho, pero prefiero primero las preguntas para hacerlo, explicarlo, las evaluaciones. Las evaluaciones de la mayoría de que muchos me venís y yo hago otra evaluación, es que los test de inteligencia son malos. Primero, porque los que se hicieron hace muchos años se dedicaban a buscar problemas. Y yo busco aptitudes. ¿Vale? Entonces, no me interesan los test que buscan problemas. Ya los hay. Si te veo un problema, buscaré un test que busque problemas. Entonces, ahí viene ya una cosa que muchas personas, psicólogas, no han conocido nunca, que es el efecto Flynn. ¿Eh? El efecto Flynn salió un libro en Barcelona, pero como ni se compró, pues no se ha vuelto a hacer ediciones, porque Flynn es un tema muy importante que poca gente conoce. Yo, gracias al profesor Stanley, aprendí directamente el efecto Flynn. Segundo, la estandarización. A un supermercado no le puedes aplicar un test estandarizado. Voy a poner un ejemplo para que entendáis. Yo tuve a un chico de 8 años, le apliqué hace mucho tiempo ese test tan conocido que es el WIS, pero que es malo para evaluar. Le enseñé un dibujito, la prueba dice, a ver qué falta en ese dibujo, ¿no? Y el niño me dice, ¿por qué me lo preguntas? O sea, dije, busca lo que falta este dibujo y él me contestó, ¿por qué me preguntas? Digo, porque quiero saber si tú ves lo que falta. Esto es que tú no lo sabes. Digo, sí que lo sé, lo que quiero saber es que tú me lo sepas. Entonces, desestandaricé inmediatamente. Cogí la pregunta 20, esta es la primera, le dije, si me dices esta, yo te voy a decir la primera. Le puse un reto. Y el supermercado responderá a los retos. A lo chorra, perdón por la expresión, no te va a responder. Y me lo hizo. Entonces, ¿qué hice? Pues fuimos haciendo así, ¿no? Pam, 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 pam. Con lo cual, el amigo contestó 20 preguntas. 20 puntos. Si yo estandarizo, pasan X segundos y no contesta, hubiera sacado un 0. Y por eso los test de medida de inteligencia son muy malos para realmente buscar algo que buscamos, el techo de este alumno. Y yo también tengo test de techos de alumno, que algunos de vuestros han hecho, que es el SCAT, que lo hemos hecho, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo soy privilegiado porque tengo los mejores test del mundo con la Universidad Johns Hopkins. Estas personas que antes hablaban no pueden acceder a Johns Hopkins, no pueden acceder a West Yorkshire, no pueden acceder a ciertas cosas. Yo me he movido mucho, lo siento. He atravesado 40 veces el charco, 20 de ida y 20 de vuelta. Todo para trabajar con las mejores universidades, con los mejores test. Y ahora, por favor, preguntas, porque no quiero arruinarme, tanto para mí como... Y lo paso, dirigirá Manuel, si quieres, supongo, hacer la primera pregunta, tú, ya te digo, adelante, y felicitarlo como gran organizador de estos eventos. Has de poner... Sí. Vale. Sí. Nada, yo decir que de lo que está hablando el doctor lo he probado en carne propia. Es decir,
Yo antes de conocer al doctor hice un test en un gabinete que en teoría es el único gabinete experto en altas capacidades en Galicia, que procedía de la misma Universidad de Santiago y de la Conselleira de Educación, y me han aplicado mal el test. O sea, me han hecho el test no estandarizado en vez de no estandarizado. Y no solo eso, sino la interpretación que me dieron de haber realizado ese test es errónea y hasta el punto de ser contradictoria con lo que son mis capacidades. Entonces, yo estudiando una carrera como la que estudié, que es de Derecho, el test, por ejemplo, bueno, me pongo de ejemplo porque puede servir para cualquiera, ¿no? El test me daba puntuación máxima en factor verbal, puntuación máxima en memoria auditiva, y entonces lo que me vinieron a decir es, pues el psicólogo, con su interpretación, sin tener experiencia en altas capacidades o tal, pues tú tienes que ser un crack en las letras, te memorizas como una moto, tienes que ir en esta carrera como un Ferrari, vamos. Y yo lo que me encontraba a diario, de hecho ya tuve un abandono académico en esta carrera hace años, pues eran los mismos problemas y que yo me tenía casi por idiota. Es decir, yo no era capaz de estudiar bien, no era capaz de memorizar como debía y para nada. Entonces, pues claro, doy con el doctor, me explica todo esto, me dice que yo soy visoespacial, que proceso la información visoespacialmente. A partir de ahí implemento las técnicas que tengo que hacer y es cuando empieza a mejorar. Pero sin nada de esto, pues nada hubiera sido posible. Y como mi caso, pues supongo que habrá cientos de niños que van a gabinetes como estos, o peores, porque son los que hay, los evalúan mal y estarán atrancados toda su vida y seguirán con sus problemas toda su vida porque no han sido bien evaluados y no han sido, bueno, y no solo a nivel de evaluación, es que, por ejemplo, el CI resulta distinto de estandarizar a no desestandarizar. Y entonces se entra en otro grado distinto de superdotación que tiene unas diferencias también sustanciales con respecto al otro. Y nos influye muchísimo pues, en el tipo de preocupaciones que tiene un tipo de persona y otra, según la superdotación que tiene, muchas otras cosas, ¿no? Entonces es un tema para mí importantísimo y que si me decía el doctor el otro día, que le decía a Linda Silverman que el 98,5% de las evaluaciones se hacen erróneas en Estados Unidos, pues ya nos podemos imaginar en España, donde no se sabe absolutamente para nada de esto, evaluar, salvo el doctor Berché. Pues bueno, yo es la única persona que me he topado que pueda hacerlo, ¿no? Pues el nivel de problemas que puede seguir habiendo y de que puede dar bueno, a los niños, a todos los padres, que se puedan seguir estando en ese berenjenal y no salir de él y no saber cómo salir. Entonces, el tema es muy importante y yo con esto cierro micro y para que podáis hacer vosotros las preguntas que queréis o alguna experiencia personal similar que podéis decir. Primero, añadir una cosa. Este es un ejemplo vivo de un niño que hace aproximadamente unos 6, 7 meses, ¿no? O más igual, que vino con un diagnóstico de dislexia profunda, dificultades de aprendizaje, el chaval iba despistado, ¿no? Yo siempre digo una cosa que es esencial: historia clínica y exploración visual del alumno. Y hago leerlo, normalmente le hago leer y observarlo. Los médicos somos observadores, nosotros somos funcionarios del diagnóstico, ¿no? Entonces, este chaval tiene problema visual, ¿no? Y lo envié a optometría, ¿no? Y resulta, verá de optometría al día siguiente, que este niño de 8 años veía doble. Y nadie le había dicho nada. Por lo tanto, veía 2 mamás, 2 papás, 2 profesores, 4 alumnos, estos alumnos. Pobre chaval. Para él el mundo era doble. Imaginaros. Y aparte, pues hacer el test destandarizado me salió que realmente era muy inteligente. Lo vi ayer. Está feliz. Feliz, no te puedes imaginar lo feliz que está ese tío. Ve el mundo como debe ser. Está estudiando, viene a hacer los cursos de matemática avanzada que estoy haciendo. Perfecto, no pierde la atención para nada. ¿Vale? La importancia de un buen diagnóstico, de una buena praxis.
Vamos a ver, y a veces la gente se me ríe, o familias, ¿no? Y es un ejemplo que siempre explicaba el profesor Rothman, mi gran maestro. Doctor, ¿por qué me manda a desnudarte si solo me duele el oído? Digo, porque lo mejor yo que sé, tu infección de orina, de oído, nace de una uña de tu pie. Ah, bueno, está. Pero claro, a las señoras no les gusta desnudarse, ¿no? Delante del médico, siquiera, cuando lo que les duele es una oreja, cosas así. Y el diagnóstico es, de viva voz, desnudar a la persona, analizarla, ver movimientos, cómo se mueve la cabeza al leer, etcétera, etcétera, la letra, etcétera. Y luego haces el test, evidentemente. Y yo lo recuerdo, y esto iría bien para muchísima gente, de esos que dicen que saben mucha cosa, que es la siguiente. En Kentucky, en el año 2003, en el Congreso Mundial, Silverman habló de los diagnósticos. Y cuando hacía de la calidad del diagnóstico, ponía la foto de el aparato para oír las pulsaciones cardíacas. Decía el diagnóstico de ser médico, de historia clínica, de cosas así. Por tanto, hay que conocer neurología, etcétera, etcétera. Bueno, ahora preguntas ya. Preguntas. Vale, adelante. Cualquier duda que tengáis. La mamá que quiera preguntar, que levante el brazo y así también Manuel sabrá Sí, que... damos paso a unas preguntas rápidas para después volver a retomar al tema de la charla, que era la hiperexcitabilidad emocional. ¿Vale? Entonces, todo el que quiera preguntar al doctor Esther para saber sobre esto, o tenga una inquietud, un problema, pues que lo pueda comentar ahora libremente si quiere. De todas formas, yo creo que la próxima charla debería ser la de los test estandarizados y no estandarizados, que creo que se merece toda una sesión, porque es un gran tema. O sea que ahí ya vamos tomando nota. De acuerdo. Entonces, como no hacéis preguntas sobre esto, o lo haremos, como dice Esther, en siguiente charla, retomamos. Perdona. ¿Me Sí. oyen? Carolina, sí. Sí. Mira, resulta que yo llevo a Simón a un colegio unitario pequeñito y claro, esta semana él tiene una doble excepcionalidad, ¿no? Yo lo había llevado al doctor, etcétera. Entonces esta semana me reúnen, bueno, me acometieron, como digo yo, los profesores y me dice, la chica dice, he detectado en Simón que tiene como un problema logopeda o del habla, ¿no? Que no pronuncia ciertos fonemas, etcétera, ¿no? Y entonces me pregunta sobre la evolución de Simón. Digo, le intento explicar, ¿no? Bueno, con mis palabras y de mi forma. Y entonces me dice, ¿y por qué y no se le ha hecho el quiz? Claro, yo no soy experta en test de... Y claro, yo digo, no, el niño es pequeño, lo estamos normalizando, pero yo ya veo, dice, es que yo lo quiero evaluar. Y entonces, claro, yo y mi ingenuidad en la primera semana de colegio y de no haber puesto al niño, es decir, tiene 6 años ahora, pero yo estoy viendo que ya quieren evaluarlo porque, claro, están notando ciertas diferencias. Yo no sé si en las actitudes, en el comportamiento o en tal. Y claro, lo quieren evaluar con esos estándares que me están diciendo ustedes, con los test estandarizados. Vamos a ver, a ver si me logro explicar, porque yo como madre, cómo tengo que actuar ante el sistema educativo, y es que no sé, claro, ellos le quieren hacer esos de los que ustedes me acaban de comentar, que ¿para qué le voy a hacer eso al niño ahora? Yo sé que tiene esto y me explico lo que les quiero decir. Carolina, sí, mira, tú como madre te puedes llegar a que te hagan una prueba. Punto. Ya está, lo siento, mi hijo ya está evaluado, no necesito más pruebas, ¿no? Pero claro, el colegio, pues, yo entiendo un poco que mi test, que es poco conocido porque soy el único de España que lo puede pasar, ¿vale? Pues no lo conoce y entonces el WIS, que entiendo que es el más famoso, pero háganmelo ustedes estandarizado. No sé cómo es. Esther es testigo de una cosa que iba a decirte. Yo enseñé la desestandarización en
la Facultad de Psicología de Barcelona, Blanquerna, y una señora del Departamento de Educación. Oye, Javier, oye, fantástico, esta cosa es importante, mañana me jubilo, pero ya de que te llamen. Y efectivamente me llamaron. Y el 7 de julio, si no recuerdo mal, Esther y yo, esto había sido en junio, y el 7 de julio nos llamaron. Y fuimos Esther y yo, con la persona que se ocupaba del tema de esto. Ay, mire, es que ¿sabe qué pasa? Hemos comprado el nuevo WIS y resulta que usted nos ha dicho que hay que desestandarizarlo. Escuche, claro, nuestros psicólogos de los equipos psicopedagógicos no saben. Usted daría una charla para enseñar. Yo no tengo problema, con 4 horas lo enseño. Y ahora lo digo por si hay algún director de colegio o alguna persona que me está acompañando, que yo puedo enseñar la desestandarización tranquilamente. En unas 3-4 horas lo hago. Oh, fantástico. No se preocupe, delante de mí, se preocupe que en septiembre le llamo. Suerte que no dijo el año. Han pasado 6 o 7 años y Esther y yo esperamos que nos llamen. ¿Vale? ¿Me entendéis? O sea, es terrible. Y por eso, hablando con Esther y con Alicia hace unos días, Esther, vamos a ir a lo privado. Yo lo siento mucho. Los colegios que quieran colaborar conmigo, como La Salle, que he dicho que vamos a hacer cosas importantes con La Salle de Barcelona, pero no son 100 colegios, no, con La Salle y 1 o 2 más, es que ya estoy harto. ¿Entiendes? Entonces, yo lo siento, vamos a ir por lo privado, sigo trabajando por lo privado, yo ayudaré a los niños, estamos haciendo cursos que nadie hace, pero los niños vienen más contentos los sábados a clase o los otros días que hago clase que ir mañana al colegio. Y esto estamos viendo, ¿me entiendes? Entonces, yo prefiero así, ver al niño, ¿cuál es nuestro objetivo primero como padres? Que vuestro hijo sea feliz. Este es vuestro gran objetivo y por tanto es mi primer gran objetivo. Y si vienen felices a mis clases, que les sirven para aprender. Ahora estoy dando un curso de astrofísica y gracias al telescopio web tan fantástico, que son felices, porque además no les meto ni una fórmula, les pego un rollo impresionante de lo que es, vale, papá, y ellos disfrutan. Y ahí es que los veo felices. Entonces, Carolina, puedes negarte. No hay problema. Lo siento, mi hijo está evaluado. Yo lo siento mucho. Y si quieren, aquí tienen el teléfono y el correo electrónico del doctor Berche y llámenlo ustedes. Que yo no me digo a mi colegio. De manera cordial y para no entrar en conflicto Sí. con el colegio. No. De una manera, No conflicto, exacto, de decir, mire, yo considero ahora que el niño ya ha sido evaluado y yo tengo un equipo detrás y por ahora creo que lo que tiene que hacer es adaptarse y buscar ese equilibrio emocional sin ningún otro test que le mida nada. Pues vale. Gracias, muchas gracias. Cedemos la palabra ahora a Ana, que levantó la mano, que quería decir algo. ¿Soy yo? ¿Sí? Sí. Buenos días a todos. He llegado un poco tarde, pero bueno, yo es que le quería contestar a Carolina. Mira, Carolina, te contesto como madre. Plántate, ponte fuerte. Ten tú claras las cosas y lo que digan que te resbale. O sea, fíjate tu meta, pero así te lo digo porque he tenido muchos problemas y el doctor Berche lo sabe y Esther lo sabe y el doctor Berche ha estado hablando con el colegio donde iba mi hijo. Se nos puso de canto la psicóloga de la Generalitat, del Departamento de Enseñamiento, y hemos tenido problemas, no, lo siguiente, incluso yendo al colegio a favor, ¿vale? Finalmente yo me planté y le puse las cosas claras, lo hemos podido cambiar de centro, ha podido avanzar un curso y resulta que la psicóloga, la psicopedagoga que tengo este año, doctor Berche, está a favor de lo que hemos hecho, me dijo que era lo mejor que se podía hacer, que ellos también lo hacían y me dijo que me pondría en contacto otra vez con el departamento y me la quedé mirando, me puse a temblar, esto en junio, y le digo, no, por aquí no vuelvo a entrar. Y me dice, no, si esta está a favor, es decir, que en el mismo departamento te puedes encontrar el blanco y el negro. Y me dijo, esta está a favor. Dice, incluso, es que vamos a seguir a Pau, que a mí me tienen de los nervios, porque dicen, vamos a seguir a Pau, dice, porque no sería el primero que hace primero y segundo de bachiller a la vez. Dice, lo que no queremos es que se aburra o que se sienta que le falta. Dice, no sería el primero que ha hecho los 2 cursos en uno. Y digo, bueno, espera, que estamos hablando de un niño muy... Total, pero
desde el primer día los siguen, se pondrán en contacto con usted si ven alguna cosa. Me encontré con una gran amabilidad, pero quizás que me vienen con las cosas muy claras, ¿vale? Yo cedía que ellos hicieran una evaluación. El niño salió que era tonto. Sí, exacto. Hemos El niño era conseguido que tonto. pasara de tercero a primero de bachillerato. Lo hemos Sí. conseguido. Y en segundo era tonto. Sí, sí, sí. Así de claro, el segundo era tonto. Es un tío feliz. Es un tío feliz. Feliz, está contentísimo luego cuando vayamos acabando y es que os quiere, bueno, doctor, con usted está semanalmente, pero Esther te quiere volver a ver, te quiere saludar. No, ya lo sé, que me quiere volver a ver. Ya lo sé. Está, Esto es lo que buscamos, esta felicidad. está Claro, muy feliz, viene del feliz. colegio encantado, viene del colegio directo a hacer las tareas, las obligatorias y las voluntarias porque disfruta, porque realmente le dan lo que él necesita. Y mientras fui siguiendo sus caminos y dudé, se me subieron encima. Al final, que te vean segura, lo que te ha dicho el doctor, pero la evaluación, ¿para qué? Si yo ya está evaluado. Bueno, pues si quieres hacerla, hazla, pero que sepas que para mí eso y un 0 a la izquierda es lo mismo. Si quieres perder tiempo y recursos, pero que ya sepas que el resultado que salga, que vamos, papel mojado, no, lo siguiente, y lo siento mucho, pero es que es así. Es así. Fuerte, pero que a ti te vean decidida. Ahí fue cuando lo conseguí yo, cuando dije, es que esto es así, sí o sí, y no hay vuelta atrás. Lorena, no pregunta. Ana, Dime. ¿me permites? Yo cuando conocí a Pau, que es su hijo, no conocí a un niño tonto, conocí a un niño triste y sin confianza. Exacto. Y cómo en 8 sesiones, 9, se transformó, ¿no? Conectó con su fuerza, con su autoestima, con sus potencialidades, ¿no? Con sus puntos débiles, que también es importante identificarlos, ¿no? Y a partir de ahí despegó. Sí, sí, bueno, para él Esther es, vamos, su ángel de la guardia, que yo digo, lo lleva en el móvil, él sabe que ante cualquier cosa llamará a Esther, sabe que luego Esther ya hablaremos nosotras entre adultos, pero ya, él no hace falta que me lo diga a mí si no quiere, porque yo también entiendo que tener una persona que no sean los padres y con el que él se pueda volcar, claro, el tuyo es muy pequeñito, pero luego van creciendo, ¿vale? Y hay cosas pues que prefieren decírselo a un extraño, entre comillas el extraño, ¿no? Que no han... Bueno, luego lo veréis, feliz, está contento y es eso, cada vez toma más conciencia de sus debilidades y en el momento que eres consciente de tu debilidad, deja de ser una debilidad porque sabes cómo traspasarla, ¿vale? Yo, bueno, me estoy metiendo también mucho de lleno en esto para ayudar a mi hijo y me doy cuenta que puedo ayudar a más gente, pero es eso, yo ahora lo veo feliz, feliz. Feliz. Lorena, adelante. Esther, gracias. A vosotros. Lorena. Ahora, se me oye, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, yo, bueno, mi hija también estuvo durante 2 años tratándose de TDA hasta que me topé con el doctor Berché y resulta, bueno, me dijeron que no llegaría a nada a mi hija, ¿no? Porque iba justita. Y después del invierno pasado que estuvimos haciendo el tratamiento del Berché, pues bueno, los padres y en el colegio me ha dicho que ha pegado un cambio la niña, que mejor y tal. Pero ¿qué pasa en el cole? Que no colaboran, bueno, lo que veo yo, que no colaboran mucho con el doctor. Entonces, a ver, estoy batallando y claro, el miedo que tenemos es que tú le das los medios para que tu hijo siga para adelante y no salga desmotivado del cole, pero el cole a lo mejor te lo echa para atrás. Entonces, mi duda, o no sé lo que habéis hecho los padres, si habéis decidido al final cambiar de cole, es que no lo sé. O sea, yo estoy en un punto que no sé si dar un voto de confianza este año al colegio o si hay un colegio que te escuche. A ver, 2 cositas. ¿Qué curso hace ahora? No, 9, sí. Vale. Entonces, vamos a ver. Los colegios, globalmente, la ayuda que te van a dar va a ser, no digo mínima, sino -1, ¿no? Con lo cual,
la criatura puede encontrar afuera y si viene a hacer cursos con nosotros, fantástico. Entonces, ahí te diría, ¿qué curso estamos? Ya, yo te adelanto una cosa, por lo menos la secundaria en otro puesto. En un colegio podemos buscar, pero la secundaria en otro colegio, porque aquí no te van a ayudar, ¿no? Esto, por supuesto, es lo que hemos de buscar, porque, vamos a ver, también te diría, en cierta manera, cómo acaba este primer trimestre, que se puede ser más importante. O puede decir, hoy mamá, mamá, no quiero ir, cualquier día, el día que se te levante con dolor de barriga y que no quiere ir al colegio, me llamas. Es que llama el tercer día. El tercer día el día 7, es que lo tengo grabado, el día 7 de septiembre y empezaron el 5. Pues hay que pensar en cambiarla prontito. Cuando, no te digo mañana, pero porque cuando puedas nos llamas a mí o a Esther y hablamos del tema. ¿Vale? Vale. Hola Gisela, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, yo es que soy súper nueva en todo esto y voy súper perdida, la verdad. O sea, María ya sabes que ha empezado hace 2 semanas. Sí que es cierto que me dice que bueno, no, ella también se siente un poco perdida. La verdad que Esther, estás haciendo un trabajo excepcional porque bueno, yo no... Tranquila, Dora, no te preocupes. Vamos a ver, ella ha hecho 2 clases de matemáticas y todavía mamá soy tonta, puede ser que diga, porque yo ya sé la experiencia de mis 2 primeras clases, luego ya cogen y cuando empiezan a coger ese ritmo, Lucía, por ejemplo, sí, Lucía, mamá es Alba, pues ya le hice unas sesiones en verano, ahora hoy tendrá su segunda clase, ¿no? O tercera, y ya está pirando la cosa. Por tanto, ella verá, María, que es tu hija, que poco a poco esto va a ser diferente. El colegio, yo he hablado ya y dicen que sí, pero ya verás que la mitad va a ser que no. ¿Vale? Ponen mucho interés, parece ser que sí, pero yo siempre dudo mucho del colegio, ¿no? Por una cosa, que digan, o sea, yo prefiero que un colegio me diga, perdone, no sabemos, cámbialo usted de colegio, ¿vale? A decir que sí que harán y que se te presenta el mes de febrero y que aún no hayan hecho nada. Este es el peligro que puede pasar. Y la niña se puede ir desencantando. Ojo, no sé por qué me ve el doctor Bercher, porque yo estoy suspendiendo, porque no me entero de nada. Eso te lo puede decir hoy, mañana o pasado, ¿no? Entonces, es como decía la mamá de Pau, ¿no? Hay que ser constante, ayudarla, reforzarla. Ella ya está viendo alguna sesión con Esther, pero estamos en la fase que aún ella puede dar. Del colegio, poco esperes. Y estás en un colegio que así en la teoría es muy bueno, ¿no? Es muy bueno para lo que ellos buscan, ¿no? Pero no para ayudar, ¿no? Si te das cuenta que este curso, que voy a repetirlo enero, febrero, tengo que hablarlo con Esther, que es para profesionales, pero también entiendo que muchos papás pueden venir como vinieron, ¿no? Vale, ahora bien, vale. Bueno, tengo que ir a comer con la familia. Sí, ya me están esperando. Entonces, quiero decir, es poner entusiasmo, cariño, amor. Ella, ya verás que se me destapará dentro de 3 o 4 sesiones y abrirá la mano para preguntarme. Vale, claro, yo no explico la matemática que explica el colegio. Ya lo sabe Pau. Pau sabe hacer las ecuaciones de una manera diferente, con una estrategia diferente y con una rapidez brutal. Nuestro programa es concepto, estrategia y velocidad. Si ahora le hago el test a tu hija, que yo quiero que dentro de 2 años se examine, de 20 problemas me hará 3. Y en julio me hará ya 15 de 20. Yo sé que los hará y ya estará sabiendo por dónde va, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué decir? Ahora es un momento de la incertidumbre que tienes un poquito delante, ¿no? No te preocupes. Si hay una mínima ayuda al colegio, bueno, lo mejor te dicen en enero que van a hacer esto. No hagas caso. Me parece, no sé si hablamos yo el otro día de que hagan un plan individualizado. Si te presentan un plan individualizado, no lo firmes.
me llamas y me lo enseñas. ¿Vale? Porque normalmente te presentan un plan individualizado a renovar cada año. No. El plan individualizado para un superdotado ha de ser modificado cada 3 meses. El cole, como no quiere follones, te lo ponen para un año. No firmes si te hacen un plan individualizado, que es lo que yo había hablado. En fin, es que ha venido mi cuñado de fuera, tengo mi nieto aquí, me están esperando y yo, Esther, puedes contestar seguro más preguntas. Manuel, seguro más preguntas. A pensar esto que estaba diciendo Esther, ¿no? De la propuesta de lo desestandarizado. Hola, Pau, ¿qué tal? Aquí veis a Pau, ¿vale? Y él está el tío más feliz del mundo, ¿no? Ahora, nos costó convencer, ¿eh? Pero Sí, costó. ¿vale? Yo os entiendo mucho, os dejo. Esther, para las preguntas que queráis, ¿eh? Manuel. Vale, de acuerdo. Venga, un abrazo. Sí, vamos a contestar alguna pregunta y Sí, si no hay más... contesta Gisela por si crees que las de decir alguna cosita más. Sí, contestando a David, ¿no? Que nos comentaba No. doctor, que podíamos explicar el caso de su hija y es verdad que ha habido problemas en la aceleración, pero la escuela ha apoyado y la escuela ha colaborado, ¿no? con la identificación, con el seguimiento. Su hija es pequeña, o sea, tiene ahora 7 años, David, si no lo digo de memoria, creo que tiene 6, 7 años. Entonces, la escuela se quería asegurar muy bien también del tema emocional, porque sí que es verdad que una niña de primero, ¿no? Pasarla a tercero, nosotros lo veíamos muy viable. ¿Por qué? Porque es una niña que sabe sumar, sabe restar, sabe multiplicar y está aprendiendo a dividir. Entonces, ¿qué va a hacer en segundo? Si prácticamente van a acabar el curso empezando a ver lo que es la multiplicación, ¿no? Entonces lo veíamos muy viable. Aparte, Marina, que es la hija de David, es una niña bastante madura para la edad que tiene, con una capacidad de razonamiento extraordinaria, con una capacidad emocional muy grande, con una capacidad social amplia, pero sin vincular concretamente con nadie. O sea, quiero decir que es una niña que se adapta a todos los medios, ¿no? A todos los entornos. Perdón. Entonces decíamos, esta niña no va a tener ningún problema social en poder avanzar de curso. Cuando nos lo miramos y con pinzas, aunque la capacidad cognitiva, ¿no? pueda encajar perfectamente, cuando es un niño que emocionalmente su vínculo es muy cerrado y muy pequeño. Es una persona que le cuesta mucho abrirse y hacer nuevas amistades. Entonces, si el sufrimiento tiene que ser mayor que el alimento cognitivo que va a recibir, no vale la pena. No vale la pena hacer esa aceleración, ¿no? Por más que la persona pudiera seguir perfectamente el curso. Porque ahí sí que nosotros, y fijaros, ¿no? Al final nos hemos ido al tema de los test más académicos, pero ¿qué estábamos hablando sin decirlo? De todos los problemas emocionales, de toda la frustración, de cómo todo eso os afecta a vosotros y cómo les afecta a ellos. Fijaros, ¿no? El caso de un niño, pongo el ejemplo de Pau, porque lo ha dicho su mamá, ¿no? Que se pensaban que era tonto. Y os prometo que yo he conocido a Pau y que de tonto no tiene un pelo. Pero el miedo, el ser diferente, hay que pagar un precio muy, muy, muy alto. Y es más fácil ser transparente o invisible que pagar ese precio. Entonces, no les podemos pedir que a estas edades tan cortas, de 10, 12, 14, 16 años, den ese paso. Tenemos que reforzarlos por dentro, porque el sistema no siempre ni los entiende ni los recoge. Entonces, tenemos una idea de lo que es la alta capacidad que no tiene nada que ver con lo que es. Y les damos una carga. Ser superdotado es saberlo todo. Y obviamente no es así. Tienen capacidad para aprender muchísimas cosas y de una manera más rápida que la media. Pero esto también se les convierte en contra. Cuando están en las clases, son tediosas, la materia no se repite una vez. Es que hay temas que se trabajan durante toda la semana y se van repitiendo toda una semana.
Son personas que la primera vez ya lo han entendido. Eso no significa que el profesor no lo tenga que repetir más veces para los demás. Por supuesto que sí. Pero estamos condenando a esa persona al aburrimiento a lo largo de esa semana. Y lo más probable es que si no demuestra demasiada hiperexcitabilidad motora, si no se mueve demasiado, es que se vaya con la imaginación y con la creatividad. Y en el momento que me desconecto tanto, ya no vuelvo al aula. Y empiezan a avanzar y yo ya me he perdido. Porque no es que lo tenga que saber todo, es que tengo mayor capacidad de absorber. Entonces es ahí, ¿no?, donde es el pez que se muerde la cola. Por eso es tan importante estas pinceladas que os dábamos también para que identifiquéis, ¿no?, detrás de todo el tema emocional. Porque el tema emocional, todos hablamos de ello, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué hay, no? Y fijaros, nos acompaña en todo. Decía yo, además, Esther, que aparte de esto que estás comentando, que incluso que hay estudios ahora que dicen que a raíz de eso, ese malestar, ese aburrimiento, lo que provoca es incluso pueda llegar a afectar al crecimiento de la persona. El estrés es tan negativo que provoca un aumento de cortisol, genera acumulación de glucosa, se engorde de peso y puede llegar a afectar al crecimiento del propio niño incluso. O sea que... Y el cortisol también bloquea, aparte de todo el sistema inmunológico, todo el sistema digestivo, también nos bloquea la capacidad de absorber, pero de absorber también información. Cuando estamos estresados, estamos en todo y no estamos en nada. Por eso también es importante, ¿no?, ayudarles y enseñarles a detener ese pensamiento. Yo muchas veces empiezo las sesiones respirando. ¿Qué dices? Bueno, pero es que no sabemos respirar. También posteriormente a la pandemia, ¿no? Porque vamos, y ellos, la cabeza les va así. Entonces, vamos a oxigenarnos, vamos a llenarnos de vida, vamos a aprender a digerir las cosas, vamos a digerir también todas esas emociones. Decía que quería decir Ana algo. Yo, todo lo que ha dicho Esther, a ver, yo lo aplico con Pau, ¿vale? Y fue un antes y un después, Esther. Pero con todo y con eso ya Pau daba signos que en el colegio supieron captar y que yo también captaba. O sea, son niños que no se suelen entender nunca con su edad contemporánea. Es decir, por eso con la clase había muchas tensiones, ¿vale? En cambio, sí que salía al patio, por ejemplo, estaba en primero de ESO, y los alumnos de tercero y cuarto, el niño estaba en primero, pues los de tercero y cuarto lo iban a buscar, es decir, él no iba con ellos, no, era al revés, lo iban a buscar porque la conversación, el humor, el estado emocional ligaba con esas edades. ¿Qué pasaba? Los alumnos de su clase también querían ir con los grandes, pero claro, como los zapeaban, pues ¿por qué Pau sí y yo no? Lo cual hacía estar más en tensión en la clase, ¿no? Pero el diálogo, o sea, y su entendimiento y su, ¿cómo te diría yo? Su interés intelectual estaba en los temas que se desarrollaban en compañeros o en personas de 2 años por encima, o todos los que pudieran estar por debajo, porque tenía la capacidad de que como es más pequeño, esa adaptabilidad, pero suelen tener muchos problemas con los de su edad. Y eso, bueno, pues os puede servir como una chispita de ver qué pasa aquí, ¿no? Porque qué casualidad que con los de 2 años más grandes nunca había ningún problema, con los de 2 años más abajo no había, y en cambio eran los propios de su clase. Ahora, él siendo de diciembre y estando en curso acelerado, pues todos los demás están a punto de cumplir los 16, él todavía tiene 14, pues está como pez en el agua. Le gusta, se integra con la conversación, la manera de pensar, el humor. No lo entendían, él explicaba un chiste, me decía, mamá, y solo se ríe el profesor, los demás no se habían enterado. Claro, él entendía el humor, el sarcasmo, la ironía mucho antes de que los demás pudieran desarrollarla. Un humor mucho más elaborado, más fino, sin necesidad de meterse con alguien o hacer daño. Al contrario, era humor, pero un humor limpio, gracioso, para que lo sepáis, si os puede ayudar en algo. Eso también da su indicio de que la clase, el zapato aprieta. Como yo le decía, es que el zapato aprieta ya.
no cabía ya ahí. Carolina también quería hablar algo. Sí, yo lo último que me gustaría compartir, porque creo que, o por lo menos a mí me ayuda un montón ver los diferentes casos que se dan aquí para saber que hay gente como yo, o que hay gente en las mismas circunstancias, ¿no? Yo también soy nueva en esto, llevo un par de meses y le hice el cambio de colegio a Simón, por la chica de antes que decía lo del cambio de colegio. Para mí fue un impacto cuando me dijeron, mira, el doctor me dijo, ¿lo vas a cambiar ahora o lo vas a cambiar más adelante? Claro, el niño no quería ir al colegio, no quería ir al colegio. Yo llevé a Simón a Berché porque le habían suspendido y era un colegio privado, ¿eh? Le habían suspendido con 5 años todo. O sea, con 5 años lo habían evaluado y le habían suspendido todo. Había ido a un gabinete y me habían dicho que tenía como algo de Asperger, un poco de déficit de atención, bueno, ciertas evaluaciones y que fui al doctor y a mí me impactó en el momento que me dijo, no, tienes que cambiar a tu hijo de colegio. Con eso yo he visto el cambio en Simón en 2 semanas que lleva de colegio, por lo menos no me ha dicho, mamá, no quiero ir al colegio, es que se me tiraba en casa y él no quería ir y yo como madre decía, es que lo estoy obligando a ir y al final era un tema emocional en el que no se encontraba en su entorno, ¿sabes? Y no se encontraba bien y claro, yo por lo menos me siento orgullosa de haber hecho ese movimiento de decir, pues aquí le cambio el entorno, le cambio las circunstancias y vamos a ver si de otra perspectiva, con unos profesores nuevos y el colegio, y vuelvo a repetir que el colegio en el que estaba antes era privado, pero claro, mi hijo no entraba en los cánones de su currículum o con 5 años que se permiten el lujo de evaluar a un niño en público, a un niño que es altamente sensible. Tú le estás poniendo un 0 delante de toda la clase. ¿Qué creía mi hijo? Que es el tonto de la clase. Es que eso es triste, tío. Y el yo darme cuenta, tomar la conciencia y decir, ¡buf! Cambio. Y ponerlo ahora en un colegio. Bueno, lo he cambiado a un colegio de entorno rural, pequeñísimo, unitario. Yo estoy encantada, menos con lo que me han dicho del quiz. Él va encantado al colegio, va súper tranquilo y en el estrés que tenía yo de decir, lo tengo que cambiar de ambiente ahora, a ver cómo se lo va a tomar él, tal. Incluso estaba preocupada por decir, no, claro, los compañeros que tenía antes los va a echar de menos. Que nada, el tío va encantado, ha entrado por allí con su maleta tan tranquilo, porque no tiene en el anterior colegio era como esa disciplina de tienes que aprender a leer y a escribir, y claro, como tú me estás escribiendo al revés, pues es que te pongo un 0. Tío, ¿sabes? Es que yo no veo la alta capacidad desde la perspectiva de que el niño lo tenga que es que lo veo desde algo, al principio lo veía desde algo negativo, ¿no? Es como que Simón no parece que no se entera de nada, ¿sabes? Porque fíjate que la visión, Carolina, que esto ya lo habíamos hablado, es desde el perfeccionismo. Sí. Y el perfeccionismo y el ser humano es que no liga, ¿no? Porque todos ya somos imperfectos y al final es un poquito abrazar esta imperfección, ¿no? Y sabes que me he dado cuenta en estas 2 semanas, digo, es que claro, mi hijo... Esta imperfección lo digo entre comillas. Sí. Quiero decir, hay unos estándares, ¿no? Y claro, cuando conocimos el caso de Carolina, un niño de P5 que lo suspende todo, la primera pregunta fue, ¿qué evalúan? Que evalúan, porque es que realmente, ¿no? Y es verdad que en el caso, ¿no? de Simón, hizo un cierre. Todo lo que hemos explicado, toda esta carga emocional directa a perdona, pero para sintetizar, ¿un niño así puede soportar todo este peso? Si ese es el veredicto de la escuela y hay unas notas, ¿cómo deben ser las clases? ¿Cómo debe ser la mirada de los profesores hacia ese niño? ¿Cómo debe ser esa atención? Entonces, toda esa carga va haciendo que cada vez el niño se sienta más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que haga comportamientos de bebé. Sí, y en una semana o 2 semanas que llevamos de clase ya, yo he notado el cambio. O sea, de que mi hijo va libre a clase, ¿sabes?
claro, ese entorno en el que estaba antes, él estaba incómodo con sus compañeros, no se sentía bien, es normal, a ti te ponen en un sitio en el que te consideran, aunque no te lo digan de manera inconsciente, él lo está sintiendo, y más niños que sienten muchísimo y se enteran de todo, o sea, se enteran absolutamente de todo, y siendo pequeñitos también lo sienten todo y se enteran de todo. Entonces yo, por mi experiencia, porque vi antes a la chica lo del cambio de colegio y tal, uno presenta miedos hacia ese cambio y hacia esa historia, y al final a veces se cierran puertas y se Es un abren alivio. ventanales Es un enormes, alivio. ¿sabes? Que le ha venido muy Y yo bien. solo quería Pues sí decir, sirve comentarte ejemplo. una cosita respecto al test que le quieren hacer, la evaluación, que esto ya lo decidiréis, Sí. pero fíjate, en 2 semanas ya se han dado cuenta. Es que es eso, de una diferencia. Entonces, en el otro... si más no, ya han prestado atención y han visto que hay cosas que son distintas. Y que ellos se planteen poder hacer un test, ¿no?, de inteligencia, bueno, pues algo quiere decir. Sí, bueno, de logopedia, porque no habla bien, pero también pero que ellos han percibido ya o se han tomado el tiempo de decir, oye, aquí, ¿sabes? Hay algo que no tal, pues si les es de experiencia, pues eso, que los cambios a veces para ellos, aunque si nos cerramos mucho en banda, a lo mejor un cambio de ambiente y un cambio de estrategia les viene súper bien a veces. Eso, gracias. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Imposible abordar todo lo que queríamos abordar, pero claro, también vosotros queréis hablar, ¿no? Y es lo positivo de esto, ¿no? Que haya un intercambio y que saquéis vuestra duda y vuestras conclusiones. Yo creo que este tema, que es el tema de Esther principalmente, da para muchas otras sesiones. Bueno, que habrá que seguir tratando, ¿no?, con mayor profundidad, porque al fin y al cabo es quizás dentro de estos temas el más importante de todos, ¿no?, que es el que corresponde pues a la estabilidad emocional, ¿no?, de las personas, y lo cual no pueden, como decía Esther, ejercer sus altas capacidades bien, ¿no? Entonces yo acabo ya por mí aquí y cedo la palabra a Esther, que diga todo lo que tiene que decir. Y os invito a seguir a las próximas charlas, donde seguiremos tratando esto más a fondo, con Esther principalmente. Esther. Gracias, Manuel. Primero de todo, quiero acabar, ¿no?, agradeciendo a Manuel todo el esfuerzo en la organización, que parece fácil, pero son horas que hay detrás. Lo hace con toda la voluntad de poder aportar, ¿no? Y él decía, yo quiero aportar este granito de arena y contribuir, y realmente pues te lo agradecemos el doctor y yo. Y bueno, y supongo que todas las personas que se pueden conectar y que están interesadas, ¿no? Agradecer también a vosotros, un sábado, mediodía, todos con hambre, todos con 1000 cosas, ¿no? También este espacio para estar aquí. Y este espacio para mí es un espacio de compartir nuestros conocimientos y sobre todo, aparte de mucha teoría, yo creo que es más la práctica, el día a día. Manuales hay, cada uno puede coger un manual, cada uno lo puede leer, pero a mí los manuales no me sirven en consulta porque no siempre me dan respuestas, ¿no? Entonces es la manera también de compartir un poquito nuestra experiencia, nuestro día a día. Yo siempre lo digo, yo no tengo las soluciones absolutas y mágicas, pero muchas veces es ir probando. ¿Por qué? Porque lo que funciona en un caso no funciona en otro, ¿no? Y ahí es el poder hacer las cosas a medida, ¿no?, según las necesidades que se van presentando. Y vosotros tenéis miedo, pero sois unos grandes expertos, aunque muchas veces no se os reconozca y no lo sepáis, ¿no? Pero estáis conviviendo cada día, estáis lidiando con una montaña rusa, ¿no?, de emociones, y conforme van creciendo, Carolina, los problemas van incrementando, y si no, que te lo digan las mamás que ya tienen adolescentes, ¿no? Entonces, al final es sentirnos también acompañados, es obtener esta información, es poder compartir, pero yo creo que lo más importante es que nos sintamos acompañados porque no estamos solos. Y aquello que nos pasa a nosotros, que igual en nuestro círculo más próximo no podemos compartirlo, ¿no?, pues estos espacios están para eso. O sea que agradeceros.
Antes de cerrar, lo he dicho al principio y lo vuelvo a recordar, las personas que tengáis propuestas de posibles, enviad un correo al correo donde habéis recibido la invitación con todas vuestras propuestas. Y las personas que lo hagáis, ayer fue mi aniversario, y vais a un pequeño ebook de regalo, ¿de acuerdo? Por haber asistido hoy, por haber hecho alguna propuesta que nos sirva, ¿no? Que nos sirva luego a todos. Y es una manera también pues, de celebrar con vosotros la experiencia. Pues nada, Felicidades. muchas gracias a todos. Pues yo, si os parece bien, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Y el mes que viene recibiréis ya las invitaciones mediante Manuel. Vemos qué tema es el que proponemos, el que vosotros habéis propuesto también, ¿no? El que más propuestas tenga, empezaremos por ahí. Pues, señores, señoras, un placer y nos vemos el mes que viene. Gracias a todos. Hasta luego. Vamos a cerrar la grabación y la sala. Perfecto. Muy bien. Pues gracias, adiós, felicidades. Adiós, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.